Buenos días, bienvenidos a este encuentro con la mar, nuevo encuentro con la mar, organizado por el Clúster Marítimo Español en este salón de actos que se iba a organizar en una sala más pequeñita, pero había superado con creces el número de personas que cabían en esa sala y por eso hemos venido a este salón, que ahora parece que somos muy poquitos, pero entre los que estamos aquí y los que están allí se supone que sumamos unas 80 personas, que ya es un número bastante decente para un encuentro con la mar. Y como sabéis, vamos a tratar un tema de plena actualidad que yo creo que interesa a todo el mundo, no solo a las personas que estamos aquí y a los que se dedican al mundo marítimo, o a la Armada, o a la Guardia Civil, o a las distintas instituciones, sino a los ciudadanos normales y corrientes por el impacto que tiene en nosotros. La situación, aunque ya seguro que Juan Rodríguez Garat nos contará cómo ha ido evolucionando todo, la situación arranca cuando las milicias hutíes, uno de los grupos armados de Oriente Medio, apoyados por el régimen iraní, lanzaron el pasado 14 de noviembre una amenaza contra todos los buques de intereses israelíes que navegaban hacia el canal de Suez. Y el 7 de diciembre pasado extendieron dicha amenaza a cualquier buque que hiciera escala en puertos judíos. Al final, como resultado de eso, grandes empresas, grandes operadores como Maersk, como MSC, como CMA, CGM, Hapag-Lloyd, anunciaron la suspensión de la navegación por el Mar Rojo y el Canal de Suez, obligándose así a utilizar rutas alternativas. Claro, que se cierre o que haya problemas en el Mar Rojo, pues tiene unas consecuencias importantes. Luego, las empresas que están aquí en esta mesa nos van a contar cómo está afectando, pero para que todos ustedes se hagan una idea, por el Mar Rojo navegan más de 19.000 cargueros anualmente, lo que supone aproximadamente el 11% del tráfico marítimo global, casi nada. Y además el camino más rápido entre los puertos asiáticos y el Mediterráneo. Según la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el transporte marítimo es el modo predominante de transporte internacional de las mercancías objeto de comercio y constituye la columna vertebral de las cadenas de suministro mundiales, representando más del 80% del volumen del comercio mundial. Yo creo que posiblemente todos los que están aquí en esta sala lo saben, pero la mayoría de los ciudadanos de a pie no son conscientes de la importancia que tiene este transporte marítimo. Y si hacemos unos cálculos, podemos deducir que el tránsito por el Mar Rojo representaría en torno al 8,8% del comercio mundial. Por lo tanto, cualquier cambio de ruta pues tiene consecuencias en nuestro día a día. Produce retrasos en las entregas, afectan a la cadena de suministro global, presionará, como se está viendo, al alza los precios de los bienes y servicios y en un momento complicado en las distintas economías que intentan frenar las presiones inflacionistas. También tienen impactos en los mercados de flete, seguro que nos contarán ahora los que están aquí presentes algunos de esos impactos. Pero bueno, yo no os voy a contar todo este rollo porque en realidad son ellos los que os lo tienen que contar. Yo nada más que estoy aquí para moderar y hacer la presentación. Presentación del clúster, yo no sé si es el primero o el segundo desde que yo soy presidente y quería contaros a todos, por si no lo sabéis, que en el clúster tenemos varios objetivos importantes, aparte de los que tradicionalmente se han llevado a cabo, se han perseguido. Uno de ellos es la comunicación. Es que en el mundo se conozca no solo qué es el clúster marítimo español, sino lo que representa la economía azul, lo que representa toda la industria marítima que hay alrededor, toda la economía que hay alrededor de los mares. Y por otro, el intentar atraer vocaciones, generar vocaciones y talento a nuestro sector marítimo en su conjunto, porque como hemos visto en charlas previas organizadas, la última en el desayuno del clúster, con relación precisamente al Colegio de Ingenieros Navales y la Asociación de Ingenieros Navales, desde los ingenieros navales hasta el marinero más humilde, tenemos problemas para encontrar a gente que trabaje, con lo cual tenemos que hacer un sector atractivo en su conjunto y conseguir atraer a esos jóvenes.
Dicho esto, que es un poquito de publicidad de nuestras actividades, que es bueno que vayan conociendo, pasamos directamente a la jornada del día de hoy. Como habrán podido ver en el programa, tenemos una intervención inicial para marcar para que sirva de marco de referencia, de introducción de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. La persona elegida, que tengo que decir que lo hace a título personal, las opiniones que va a contar aquí son las suyas personales, y lo digo porque es un conocido almirante ya retirado, Juan Rodríguez Garat. Sí, somos primos, primo segundo, exactamente. Mi abuelo y su abuelo eran hermanos, algunos seguro que se lo habrá preguntado. Y lo cierto es que, como os podéis imaginar, para mí presentarle pues me hace especial ilusión. Y además por eso quería yo estar aquí en el día de hoy. A mí me consta que es uno de los almirantes más brillantes que ha tenido la Armada a lo largo de su historia. Y no es porque lo diga yo que soy el primo, sino porque me lo dicen otros almirantes que han convivido con él a lo largo de los años. Y bueno, ahí lo dejo. Ha estado 47 años al servicio en la Armada, desde su ingreso en la Escuela Naval en 1974 hasta su retiro en el año 2021. De su carrera de marino, recuerda sobre todo los 9 mandos de buques o unidades de la Armada, OTAN, Unión Europea, que tuvo el privilegio de desempeñar. El patrullero Alcedo, la corbeta Diana, la fragata Álvaro de Bazán, la 31 Escuadrilla de Escolta, el grupo permanente número 1 de la OTAN, bueno, y así un montón más hasta que acabó siendo el almirante de la flota. Pasó a la reserva en el 2018 y fue nombrado director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Ya cuando no le quedó más remedio porque la edad reglamentaria le llegó, pues ya ha pasado a mejor vida y se dedica a escribir libros, a escribir artículos, a dar conferencias. Lo habréis visto en un montón de televisiones, programas de televisión de distintos ámbitos, hablando normalmente sobre temas relacionados con defensa nacional, con historia naval, y es un hombre muy interesante. Y que además yo tengo el orgullo de decir que fue el que contestó mi discurso de ingreso en la Real Academia de la Mar con mucho acierto y con mucha simpatía. Juan, tiene la palabra. Gracias. Buenos días. Yo, a pesar de los desmedidos elogios de mi primo y además amigo, creo que se ha notado en sus palabras, tengo que decir que me siento un poco avergonzado de estar aquí tratando este tema, habiendo profesionales de uniforme que están mucho más al día de lo que estoy yo. La única razón por la que soy yo el que está aquí es porque lo que ellos digan es la opinión del Estado español, mientras que yo, como mucho, en el mejor de los días, represento a mi mujer, que en este caso me ha dado carta blanca para decir lo que me parezca oportuno. Vamos a hablar de lo que ocurre en el Mar Rojo. Y lo primero que podemos ver es esta fotografía del Rubimar, justo a punto de hundirse, atacado por un misil UTI. Lo que vemos aquí es un drama marítimo para buques y para dotaciones, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está aquí? Bueno, sencillamente porque le ha tenido la mala suerte de encontrarse en un cruce de caminos donde circulan diferentes trenes. Por un lado, el conflicto árabe-israelí, que ha ido poco a poco desembocando en un conflicto palestino-israelí con apoyo de Irán. Y por el otro lado, la guerra civil en Yemen, en la que también se enfrentan los intereses de Arabia Saudí e Irán por la hegemonía regional en la zona de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. ¿De qué hay en común entre estos dos caminos? Pues que por ambos circulan las ambiciones de Irán a convertirse en la potencia dominante en la zona. Vamos a ver brevemente qué es lo que ocurre en el Mar Rojo. Aquí tenemos una carta donde están marcados un número de ataques o acciones sospechosas y daños a los buques durante los primeros meses de este pequeño conflicto, pero que afecta mucho a la economía global, ¿no?
Para actualizarlo solo habría que añadir más puntos de colores, pero a mí me interesa más saber lo que está ocurriendo en 4 breves pinceladas. Primero, lo que los hutíes dicen que están haciendo, que es atacar a buques, en principio, con llegada o salida a puertos de Israel o intereses marítimos del propio Israel mientras dura la guerra de Gaza. Es una forma de hacerse presente, como lo hace Hezbollah, lanzando misiles sobre Israel o cohetes sobre Israel. Los hutis quieren salir en la fotografía de esta manera, atacando al tráfico marítimo. Eso es lo que dicen que ocurre. Lo que de verdad está ocurriendo es que, dado que los intereses marítimos en general suelen ser bastante oscuros, los hutíes bombardean o lanzan sus misiles sobre cualquier barco que cruce al alcance de sus lanzadores de misiles, con cualquier carga, cualquiera que sea su propietario, su bandera, su puerto de origen o de destino, o cualquier que sea su fletador. ¿Qué es lo que ha conseguido los hutíes? Pues lo que han conseguido, aparte de matar a 3 marinos, 2 filipinos y un vietnamita, y hundir un barco, puede que pronto se hunda el segundo, lo que han conseguido de verdad es alterar la economía de Occidente, haciendo que la mayor parte de las compañías tengan que dirigir su tráfico por el Cabo de Buena Esperanza. De eso hablarán otros con mayor fundamento que yo. ¿Pero qué es lo que de verdad quieren los hutíes? Pues lo mismo que Hezbollah, lo mismo que Hamas. Son grupos de guerra creados para la guerra. Su ascendiente sobre la aprobación, en este caso del Yemen o en el caso de Hezbollah del Líbano, se debe a que son autoridades de tiempo de guerra. En tiempo de paz languidecen, en tiempo de paz pierden el apoyo de la población a la que no son capaces de dar el bienestar que necesitan. Y por tanto, cada cierto tiempo necesitan volver a reactivar las ascuas, volver a encender el fuego para asegurar que retienen la posición de poder de que ahora disfrutan. Porque en realidad prácticamente todas las guerras que ha vivido la humanidad, la causa profunda, la causa última, es la ambición de poder de grupos que quieren consolidar su poder sobre su propia población, más que conquistar territorio enemigo. En la práctica, ¿qué es lo que está pasando? Pues la campaña de los hutíes comenzó con el asalto a un buque, el Galaxy Leader, por helicóptero. Secuestraron el barco y todavía está secuestrado en el Yemen. Pero eso, en cuanto llegaron los primeros buques de guerra, es ahora imposible. Y por lo tanto, lo que les queda es seguir intentando atacar al tráfico mercante desde tierra. Y para eso tienen 2 tipos de armas. La primera son los misiles. Los hutíes tienen misiles antibuque antiguos como estos C-801, Sardin, de procedencia china, y también misiles rusos de la época de antes de los 90, que es cuando empezaron los embargos al propio Irán. Casi todos estos misiles los ha recibido de Irán. Apenas los está utilizando los misiles antibuque convencionales, está utilizando misiles balísticos. Y esto es una novedad. En la guerra naval, en general, no hay experiencia del uso de misiles balísticos en este tipo de acciones. Visto los resultados de estos misiles derivados probablemente de una versión tierra-tierra iraní, probablemente carezcan de guía. Su guía es puramente geográfica, GPS. Calculan las coordenadas del blanco, su movimiento, predicen y lanzan sobre ese punto futuro. Los misiles son precisos, pero son misiles para llegar a una zona geográfica. Si el barco está ahí, mala suerte para buque y dotación. Si no está, que en la mayor parte de los casos es lo que está pasando, explotará cerca y causará daños más o menos graves, dependiendo de la distancia a la que se haya lanzado. Además de estos misiles, los hutíes tienen drones, tanto de superficie como aéreos. Los aéreos son los más problemáticos y, aunque son objetivos muy fáciles de defender, plantean una guerra que nadie quiere ganar, puesto que un misil antiaéreo, que es lo que se necesita para derribar uno de estos drones, cuesta como mínimo $1 millón, mientras que el drone más barato es apenas una pequeña fracción, el drone más caro es apenas una pequeña fracción de ese coste. Luego siempre va a poner en riesgo tanto la logística de largo alcance, la adquisición de misiles, como la propia logística de los buques, que tienen hoy día pañoles bastante pequeños de munición. ¿Cuáles son las razones? Pues ya hemos empezado a esbozarlas. Hay razones de 2 tipos. Las de los hutíes son la guerra civil. Aquí tenemos una fotografía de la guerra civil en el Yemen que muestra a los niños jugando en un escenario de destrucción, de ruinas, ¿no? La sociedad yemení lleva 10 años en guerra.
lleva 10 años en guerra en la que no han conseguido nada. En esta guerra civil, 2 años, los 2 últimos años han transcurrido en una tregua y que desde el punto de vista de Ansar Allah, de la organización Houthi, que lleva las riendas de la parte rebelde del Yemen, esa paz es la que hace que los ciudadanos empiecen a preocuparse por su bienestar. Y como no tienen bienestar, tienen que ofrecerle un nuevo enemigo. Han callado las armas contra el gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudí. Hay que buscar un nuevo enemigo que permita volver a calentar los corazones. Pero también hay algo más. Irán, presionado por China, en el año pasado, 2023, se sumó al embargo de armas a los hutíes. Y eso es algo que perjudica mucho a esta organización, a Ansar Allah, y con esta activación de los ataques a los buques mercantes tratan de convencer a Irán de que son un aliado en el que se puede confiar y en el que se puede invertir. Porque las verdaderas razones de esta guerra están, como hemos dicho, en el propio Irán. El propio Irán, donde el poder lo ejerce el clero chií, es un poder colectivo, no es como Rusia, donde Putin, por así decirlo, es el que tome las decisiones. Aquí son decisiones colectivas representadas por un líder supremo, pero que está controlado por el conjunto del clero chií y que, por lo tanto, tiene que conseguir sus objetivos a través de una campaña en la que es muy difícil saber si se emplea la religión para mantenerse en el poder o el poder para fomentar la religión. Cualquiera puede tener su propia opinión, pero en la práctica lo que está haciendo el Irán del Ayatollah Khamenei es lo mismo que está haciendo la Rusia de Putin. Trata de convertirse en una potencia regional como medio más eficaz para controlar a su propia población, que es lo que en el fondo consiguen con estas cosas. ¿Cuál es la solución desde el punto de vista occidental a esta campaña? La solución militar es muy complicada. Lo primero que se ha hecho es enviar buques de guerra a defender el tráfico mercante. Hay 2 operaciones. La primera es liderada por Estados Unidos, Prosperity Guardian. Participan activamente ellos y los británicos, pero en sus estados mayores hay puestas las banderas de bastantes más países, incluido varios de ellos europeos, como Dinamarca, Holanda o Noruega, para lo que basta mandar un oficial al Estado Mayor. Y con eso ya uno se considera parte de esa operación, aunque no ponga un buque. La otra, más reciente, es la de la Unión Europea, con barcos en este momento italiano, alemán y francés. El cuartel general está en Grecia y también Bélgica se ha sumado a esta operación de la Unión Europea. Pero si uno se pone en el papel de los almirantes que tienen que llevar el mando táctico en esta operación, lo tiene realmente complicado. ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo primero que se nos ocurre es decir, son barcos con misiles modernos que alcanzan 80 millas. Con los 6 o 8 barcos que puede haber en la zona es suficiente para cubrirla. Pero las cifras de 60, 80 millas de los anuarios son para misiles que ataquen a los barcos. Si un barco quiere proteger con sus misiles, el SM-3, el SM-2 nuestro, tiene una velocidad de 3 millas, de 3,5 Mach, contra misiles balísticos bastante más rápidos que eso, por lo menos 1 o 2 Mach más rápidos que eso, tiene que estar muy cerca del punto de impacto para poder hacerlo. Ningún buque puede proteger a otro que esté en todas direcciones, que esté a más de 10 millas de distancia. Y si dividimos los 20 millas que puede proteger cada buque por las aproximadamente 1000 millas de la costa del Yemen, se comprende fácilmente que no es una solución viable. La segunda solución es la escolta directa. Se está haciendo determinados buques, pero son muchos los buques que pasan por allí. Y la tercera solución es la organización de convoyes, que funcionaba muy bien contra la piratería porque los barcos de guerra eran muy superiores a la amenaza, pero no está funcionando en este caso por razones muy claras. Nadie quiere convertirse, un convoy se convertiría en blanco de los hutíes y nadie quiere convertirse en ese blanco a cambio de la protección de un buque de guerra. Estadísticamente parece bastante más probable pasar sin problemas si uno pasa solo, sobre todo si no tiene una bandera claramente reconocible, en cuyo caso tendría una escolta directa. Este es el problema de la defensiva. Hay una alternativa militar que es la ofensiva. Es destruir a los misiles hutíes, a sus lanzadores, a sus radares en tierra. Y esto, como se ve en la fotografía, se puede hacer con misiles Tomahawk lanzados de un submarino. Ha habido bastantes lanzamientos de este tipo, o desde aviones B-2 estratégicos de Estados Unidos o Eurofighter británicos. La verdad es que se han probado muchos medios, pero el problema fundamental de esto es que es una misión imposible.
Si en Gaza el ejército israelí, que tiene ocupada prácticamente casi toda la franja, no es capaz de impedir que sigan lanzando cohetes sobre Israel, mucho menos se puede hacer en el Yemen, donde no hay fuerzas en tierra y donde la extensión es mucho mayor. Incluso aunque los primeros ataques contra estos misiles o estos drones tengan éxito, enseguida Yemen va a recurrir a instalar esos lanzadores de misiles debajo de una iglesia o en un mercado o en un colegio. Con lo cual, al final, esta es la clásica guerra entre la civilización y la barbarie, en la que prácticamente siempre se produce un empate, porque ellos están dispuestos a disparar a nuestros buques mercantes y nosotros no estamos dispuestos a disparar a sus escuelas o a sus mercados. Por lo tanto, la solución militar no es viable. ¿Y qué otra solución hay? Pues la solución política. ¿Y cuál es esa solución política? Pasa por Irán, evidentemente. ¿Qué quiere Irán? Lo que más desea Irán, aparte de convertirse en una potencia regional, es que Estados Unidos levante las sanciones económicas que tiene por su programa nuclear y que llevan a la ruina a la población y que han propiciado manifestaciones a partir del año 2019 muy frecuentes y muy dañinas para el régimen. ¿Puede Estados Unidos levantar esas sanciones a cambio de un alto el fuego en el Mar Rojo? No en un año preelectoral. Y por lo tanto, puedo asegurar que no se me ocurre en ninguna manera por la que en todo este año 2024 no estemos enfrentados al mismo problema. Y si estamos enfrentados al mismo problema, pues cabe terminar con una pregunta: ¿por qué España no? No hay ningún problema en nuestra doctrina que lo impida. La estrategia de seguridad nacional asegura que la defensa de los global commons, entre los cuales se encuentran las líneas de comunicación marítimas, es parte de nuestros intereses nacionales. También se reúnen las condiciones que se fijan en la estrategia para intervenir. La aprobación de Naciones Unidas, hay una resolución, la 2272, en la que reconoce el derecho a defender estas vías marítimas contra los ataques hutíes, y hay también una fuerza de la Unión Europea que se ha dirigido hacia allí. ¿Qué es lo que hace que esta vez no? En general, se nos ha dicho que ya estamos muy implicados en otras operaciones y eso es verdad, pero se oculta que basta mandar un oficial al Estado Mayor de cualquiera de las fuerzas para poner nuestra bandera en esa operación, para estar políticamente dentro de ella. Hay que buscar entonces la solución en un problema político que todos conocemos. En España la extrema izquierda simpatiza con Hamas y el resto de la izquierda política simpatiza más con la causa palestina. No la de Hamas, evidentemente, a quien rechazan como grupo terrorista reconocido por la Unión Europea, pero sí simpatiza más con la causa palestina que con la de Israel. Y por lo tanto, esta operación en la que los hutíes utilizan como pretexto, no es más que un pretexto, el combatir al Estado de Israel, no parece conveniente al gobierno el haber puesto nuestra bandera en ninguna de las dos posibilidades, sobre todo la segunda más atractiva, la operación Aspides, en las que pudiéramos haber estado implicado. ¿Pasará esto factura a España? Solo hay que ver lo que está pasando en Washington ahora con la ayuda a Ucrania. Los países en general obedecen a sus intereses y más deserción, la que está teniendo lugar ahora en el Congreso norteamericano, donde no se somete a votación la ayuda a Ucrania por los intereses de una parte de este partido, pues no puede existir. Lo que sí que podemos tener claro es que lo que hacen los hutíes, si tiene éxito, si de verdad le da poder al grupo Ansar Allah, puede ser repetido por cualquier organización similar en nuestro Mediterráneo. No hoy en Marruecos, quizá en Libia sí, o en Siria, pero en un futuro, quién sabe lo que puede ocurrir cerca de nuestras costas. Y si eso ocurriera, es evidente que habríamos perdido todo el derecho moral a pedir que alguien colabore con nosotros en poner fin a esa situación. Muchas gracias por la atención y espero no haberme pasado mucho tiempo. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias, Juan, por la presentación, que yo creo que ha sido muy interesante. Igual algunos se ha quedado pensando, igual deberíamos haberle dado 15 minutos más para que se explayara un poquito. Luego, a lo mejor, en el turno de preguntas puedes hacerlo. Antes de pasar al grupo de intervenciones que tenemos ahora, me gustaría, y quizás lo debería haber hecho al principio, pero bueno, lo hago ahora. Esta mañana, general,
nos hemos levantado con la desagradable noticia del fallecimiento, creo que ya son 3 guardias civiles, 2 guardias civiles en servicio, y desde el clúster queremos de nuevo mostrar nuestra solidaridad y mandar ese mensaje de pésame a toda la familia. Y muchísimas gracias, como siempre, por el excelente trabajo que realizáis. Volviendo a la jornada, tenemos a 3 empresas que nos van a dar, o 3 empresas e instituciones que nos van a hablar de lo que está pasando en el mundo marítimo en general. En primer lugar, Alta Shipping Brokers, SL, que está aquí representado por estas 3 personas que tenemos aquí a nuestra derecha: Diego Ruiz Morales, Ronnie Riveros y Cintia Bravo. Diego es ingeniero naval y oceánico y máster en negocio y derecho marítimo por la Universidad Comillas y la que hace con el Instituto Marítimo Español. Me consta que fue un excelente alumno, además de coordinador durante el año que le tocó. Yo tuve el privilegio de, durante 4 horas, hablarle de las nociones de legislación pesquera, que se las aprendió muy bien. Tiene 12 años de experiencia como armador en naviera Elcano, en carga seca y líquida, así como en LNG. Y es el puesto, creo que se llama Head of Tanker Chartering, ¿correcto? Puede ser. en esta empresa. Además, es profesor de mercados, Shell Time y FFA en el máster que acabo de mencionar. Cintia Bravo también trabaja en la empresa y es LNG broker de la misma empresa, también ingeniera naval y oceánica por la Universidad Politécnica de Madrid. Último año cursado en la NTNU de Trondheim, Noruega, con la especialización en oil and gas. Y en 2015 se unió a Alta Shipping Brokers como broker de shipping de LNG hasta la actualidad, cubriendo mercados, spot y periodo, proyectos y small scale. Hay que ver la jarta de palabras inglesas que le meten en estas cosas, pero bueno, así me la han traído aquí. Y bueno, y anteriormente trabajó en Endesa, ahora en el departamento de gas, participando en las operaciones logísticas de chartering, etc. Y por último, de esta compañía tenemos a Ronnie Riveros, que también es Credit Broker, máster en economía de la Escuela de Noruega de Economía, con especialización en finanzas y macroeconomía. Y es investigador de renta variable en el sector del transporte marítimo en Christiana Bank Markets de Oslo, Noruega. Ha trabajado en el sector del transporte marítimo de energía como broker desde el año 2000 en los segmentos de petroleros, de productos refinados y petróleo crudo en 4 continentes diferentes, cubriendo diversos mercados de petroleros. Y anteriormente había trabajado como broker de petróleo crudo en Houston entre el 2017 y 2021. Así que entre los 3 tengo entendido que os vais a repartir la presentación y tenéis la palabra. Os recomendaría que os quedarais aquí, porque desde ahí se oye fatal a los que estamos aquí. A ti, Juan, te hemos escuchado nosotros regular. No sé vosotros, pero aquí al que habla ahí se escucha regular. Voy a coger simplemente el mando. Lo digo para que la escuela ponga un altavoz que permita que los que están aquí lo escuchen bien. Para la próxima. Puedo decir al que no lo haya oído que tampoco se ha perdido nada. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer al clúster la invitación a Alta Shipping Brokers para dar esta pequeña charla sobre la visión que tenemos del mercado de fletes, el impacto que tiene el Mar Rojo, la crisis del Mar Rojo, el impacto en el mercado de fletes. Agradecer también a la Escuela de Ingenieros Navales por acogernos, por tantos años que he pasado aquí y en esta maravillosa familia que son los ingenieros navales. Bueno, nos hemos repartido la presentación en 3 bloques. Yo personalmente voy a hablar de los mercados de carga limpia. Cuando decimos limpio hablamos gasoils, gasolinas, naftas, productos que se usan tanto a nivel digamos, común de uso, automóviles, etcétera, como para producción también de más derivados. A nadie se nos escapa la importancia del Mar Rojo en el tráfico en concreto de petroleros.
Y más aún a raíz de la guerra de Ucrania, hemos visto, bueno, se vio un incremento del tráfico a raíz de, bueno, de todo el tema del veto del crudo ruso, del veto al producto destilado ruso, y ese producto que salía principalmente del Black Sea, del Mar Negro, se derivó a consumos principalmente en India y en China. Después de cuando empezó la guerra de Ucrania, como he dicho, se vio un incremento en el tráfico por la zona que radicalmente ha cambiado a raíz del tema que estamos hablando hoy, del conflicto en el Mar Rojo. Inicialmente, hablarán luego otros ponentes sobre el tema de los contenedores. Inicialmente, como ha dicho Javier, las grandes empresas navieras reportaron que no iban a pasar por la zona, pero sí que es cierto que lo que llamamos la flota, bueno, de ghost ships, la que es la flota, digamos, por intereses rusos, sí seguía transitando la zona. Se vio claramente un descenso del tráfico, pero tampoco fue de forma significativa en los buques tanque. Esto ha cambiado radicalmente, digamos, en el mes de marzo, donde ya todos los tamaños de buques tanque sí que realmente han bajado su tránsito por la zona. El impacto en el mercado de fletes, hay una primera aproximación obvia, que es el hecho de si hay un aumento de la distancia, los fletes van a subir. Eso es digamos, podemos considerarlo obvia. Ahí tenéis una tabla en la que podéis ver el diferencial de las principales rutas, ese diferencial de pasando por el Canal de Suez o por el Mar Rojo o yendo por el Cabo de Buena Esperanza. Hay que tener en cuenta que Europa consumía principalmente de la zona del Middle East, consumía principalmente combustible de aviación y lo que llamamos destilados, que podemos considerar gasoils, diésels, etc., ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos, al menos mi parte, enfocarla desde el punto de vista de cómo vemos que va a afectar desde el punto de vista macroeconómico a los fletes, que para aquellos que siguen los mercados, estamos viendo pues, unos niveles récords, ¿no? en estas rutas, que principalmente por la economía de escala se hacen en barcos muy grandes. Estamos hablando de lo que llamamos en el sector los LR2 para transportar 90.000 toneladas, LR1 que transportan aproximadamente 60.000, y ya barcos más pequeños que podrían ser los MRs, que transportan aproximadamente 38.000 toneladas de gasoil, ¿no? Bueno, Europa, como he dicho, es un consumidor principalmente de combustible de aviación y de ULSD. A raíz de la guerra de Ucrania, todo el tema del gasoil que venía desde el Black Sea hacia Europa ya no viene ahí, y se abastecía, por supuesto, de las refinerías europeas y también del Golfo de México y de Estados Unidos. Ese tráfico ahora mismo, prácticamente a raíz del estallido de las revueltas en la zona, se ha redirigido por Buena Esperanza, pero con una pequeña particularidad, que es que las cargas de diésel no están llegando a Europa, sí están llegando principalmente las cargas de jet, ¿no? Los mercados reaccionan de una forma violenta, ¿no?, a esta situación. Ante el aumento de la distancia, los fletes suben de forma exponencial, como podéis ver aquí en esta gráfica de abajo a la derecha. Si bien es cierto que luego tienden a corregirse, ¿no? La ley de oferta y demanda tiende a corregirse. Esperamos que los niveles se mantengan muy altos pues en el medio plazo. Sobre todo teniendo en cuenta que se acerca la temporada, digamos, más fuerte, que suele ser el verano, y hay que aprovisionar y mantener los stocks altos en Europa. Hoy, recientemente, he visto un cierre desde el Middle East hacia Europa en un LR2, que es el barco más grande, cerca de los $8 millones, cosa que es un nivel muy alto.
Obviamente todo este impacto, este nivel en los fletes tan alto va a tener un impacto al usuario final, que somos nosotros, en todo, en el transporte, en el precio de los combustibles, en el precio del jet para aviación. Y las perspectivas digamos, a medio plazo es que esos niveles se mantengan altos. Ya no tiene que ver tanto con el precio del crudo, sino con los niveles del flete implícitos para el transportar. Aquí tenéis un pequeño resumen de todo lo que voy a hablar, pero realmente el cambio macroeconómico es un aumento de las toneladas milla que afecta, por supuesto, al nivel de los fletes. Indirectamente, este aumento de las distancias va a tener un impacto en lo que llamamos nosotros cargas sucias, que es principalmente el fuel, el combustible naval, que va a aumentar la demanda y, por lo tanto, previsiblemente se mantendrán también a niveles altos. Entonces, en estas circunstancias en las que luego Ronnie hablará del impacto del crudo, en estas circunstancias en las que se necesita jet en Europa, se necesita diésel, ULSD, que se dice en nuestro argot, y ante no poder abastecernos del crudo que viene de Middle East, previsiblemente va a haber un flujo de crudo que venga desde Estados Unidos. Un crudo que en teoría es más ligero, es una cesta de crudos, pero es más ligero y va a hacer que las unidades de refino europeas produzcan incluso menos, al ser más ligero, produzcan menos destilados, tales como el jet y el diésel, que son tan importantes en Europa. Con lo cual preveemos también un incremento de las importaciones desde otros orígenes. ¿Qué orígenes son esos? Pues principalmente Estados Unidos. Estos niveles, como he dicho, se mantendrán firmes en el primer semestre. Luego tenderá a corregirse ligeramente la oferta y la demanda, como tradicionalmente pasa, cuando se absorban las ineficiencias del mercado. Pero quieras que no, las perspectivas a largo plazo, si se mantiene pues esas restricciones en la zona del Mar Rojo, previsiblemente mantendrán los niveles de flete muy altos durante todo el año y previsiblemente el año que viene, si siguen estas circunstancias. Básicamente, el tráfico, he puesto esta slide que al final ilustra muy bien cómo han cambiado los tráficos a nivel global. Se ve un aumento, si nos vamos a la parte de arriba, es el diésel, que baja drásticamente su tráfico por Suez. El diésel, Europa atiende a abastecerse de Estados Unidos y todas las cargas que en teoría podían haber venido desde el Middle East hacia Europa de diésel se están redirigiendo principalmente a Latinoamérica. Ya que Estados Unidos no está abasteciendo el mercado sudamericano de América Latina, dado que está enviando gran parte de su producción hacia Europa. Las gasolinas tienen menos impacto porque realmente Europa no era un consumidor tradicional, pero sí que tienen más impacto en la zona de Asia-Pacífico. Principalmente se está redirigiendo parte vía los países antiguos de la Unión Soviética, que eso va todo vía pipeline, vía oleoducto. Y Europa está vendiendo los excedentes que tradicionalmente podría vender en el Far East, los está vendiendo en la zona de West África. Como he dicho, el jet es el que más impacto ha tenido a nivel de flete. Esas cargas de jet, donde el Middle East es excedentario y tradicionalmente tenía su mercado o parte de su mercado en Europa, son las cargas que se están redirigiendo vía Cabo de Buena Esperanza hacia Europa, llegando a niveles récord. Las cargas de ULSD sí que se han desviado vía Buena Esperanza, pero están prácticamente, en su gran mayoría, están acabando todas en América Latina. Si hablamos de otros mercados, como los digamos, también de moda, que son como las cargas de big oils, que son todas las cargas que se usan para la producción de biodiesel, etcétera, todas esas cargas que principalmente vienen de los estrechos de la zona de Singapur y bueno, del Far East,
Esas tradicionalmente sí que han ido, o gran parte han ido vía Buena Esperanza, dado que su margen, su diferencial por ir vía Suez y vía Buena Esperanza es menor, y muchas de ellas, todas prácticamente al 100%, ya están yendo por Buena Esperanza. Eso es un poco la idea, digamos, a pinceladas de lo que está pasando en los mercados de productos limpios. Y ahora pues cedo la palabra a Ronnie, que os contará un poquito más sobre el mercado de crudo. ¿Ese, no? ¿Cómo funciona esto aquí? All right. Yo me voy a parar porque me queda un poquito más cómodo. All right. Primero me gustaría agradecer. Como no te ponga el micrófono, no te vamos a escuchar, ¿eh? Hay gente que está por videoconferencia. ¿Me escucha ahí mejor? Bueno, coge si no ese micrófono. ¿No? Hay que darle. ¿Me escucha? All right, gracias. Me gustaría agradecerle por el tiempo y a los invitados. No está funcionando. ¿Aló? ¿Ahí sí? All right. Nuevamente, me gustaría agradecerle por el tiempo y a la gente presente. Primeramente, el tema del petróleo no es un tema fácil ni tampoco difícil de entender. Tiene mucho que ver con la geopolítica de los polos mundiales, ¿no? Este punto de la dinámica del mercado, los flujos comerciales, realmente lo que quiere decir es el mercado de crudo se mueve de cierta manera donde está la demanda y la oferta. En este preciso momento, Brasil, Guayanas, que es el nuevo país donde se está produciendo más crudo liviano. Ahí los Estados Unidos son la gente, como mi colega estaba hablando, está importando más a Europa de lo que está haciendo el Medio Oriente, como nosotros decimos East of Suez, todo lo que tiene que ver del este de Suez yéndose a Asia. Y eso tiene que ver mucho por la producción, como estaba diciendo mi colega, por productos refinados y también por el crudo que es más pesado del Medio Oriente que se va para procesar que se usa como materia prima para el proceso de ciertos materiales que nosotros consumimos, teléfonos y todo lo que tiene que ver con la industria plástica, ¿no? A ver, el punto, mira, si es que ponen al otro, por favor. Este realmente era el gráfico que más importa en la parte del petróleo. Si ustedes se dan cuenta, después de cuando el problema con Israel y Palestina se comenzó a bajar el transporte vía el Suez Canal, que realmente es la parte más corta. Ahora lo que significa eso es que, como mi colega estaba conversando, que uno se tiene que adicionar 17 a 20 días más de viajar desde el Medio Oriente hacia Gibraltar, que es la ruta más natural de donde los buques hacen eso. Eso quiere decir que ha incrementado un valor de más o menos de 1,5 millones de costo adicional para el armador, versus tener un viaje que solamente dura 1,5 semanas, que cuesta alrededor de 1/3 de ese precio, ¿no? Del valor. ¿Puede ser la otra, por favor? Si ustedes se dan cuenta, este es el earning, lo que está ganando un armador por día para hacer los tránsitos, el traspase desde vía Cape Horn, ¿no? El Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Versus haber transfer, ¿cómo se dice? Versus haber transitado el canal de Suez Canal. All right. Estos números, como yo recién estaba conversando, estos números, si no van a quedarse estables, van a continuar subiendo. Por la simple razón de que el problema que se está tratando de enfocar aquí, el problema con los huites, Israel y Gaza, es un problema que va a continuar. No sé si ustedes se han dado cuenta hoy día por la mañana que Netanyahu va a mandar un grupo a la Casa Blanca para inspeccionar el ataque que van a hacer a dónde están la gente de Gaza, ¿no? Pero en realidad lo que estoy tratando de decir es que el movimiento geopolítico va a influir mucho y va a empeorar las cosas, la situación, especialmente para el oeste, para nosotros.
¿no? En términos macroeconómicos, y especialmente en términos de transporte, porque se va a demorar mucho más en transportar todo lo que nosotros necesitamos en esta parte. Y los ataques, lamentablemente, van a continuar por causa de eso, ¿no? Este es el último, ¿no? All right. Para finalizar, porque realmente corto el tema, ¿no? El tema del petróleo se mueve. El problema que tenemos nosotros ahora es más geopolítico que demanda y oferta, ¿no? Lo que influye realmente a lo que nosotros estamos ¿cómo se dice? Experimentando. No, viviendo en Bien. estos momentos en la parte, Es lo mismo. en la parte macroeconómica del país con alta inflación y altos intereses, ¿no? A medida de que esto continúe, eh, nuestra parte del mundo, la parte global que usa la energía que viene derivada del crudo, ¿no? Nosotros vamos a estar pagando los precios altos. Y independientemente de lo que los bancos hagan, de tratar de quebrar la inflación y ciertas formas políticas que van a hacer, va a ser muy difícil de que la inflación vaya a bajar porque la guerra, obviamente, como mi colega estaba diciendo, va a adicionar los viajes con más de 3 semanas, de lo que ahora antes duraba realmente 1 semana y media, ¿no? Realmente eso, ¿no? Muchas gracias. Pues entonces, Cintia, que nos cuente. ¿Has terminado? ¿Preguntas? La pregunta va después. ¿Alguna pregunta La después? pregunta después. All right. Muchas gracias. Yo creo que funciona, sí. Sí, funciona. Bueno, buenas tardes. Yo venía a daros unas pinceladas del mercado de gas y un poco comentar los puntos más importantes y cómo ha ido afectando toda esta situación. Bueno, lo primero, un poco por poner en situación, comentar que el tráfico de cargas de GNL a través del canal de Suez no es que sea muy alto, en torno al 8%. Se registró el año pasado que transitaron el canal de Suez. Para hacernos un poco una idea, el 5% fueron exportaciones de Qatar a Europa y Reino Unido, el otro 3% fue el que se dirigió hacia el este. Y bueno, un poco por el gas principalmente era catarí, ruso y americano, el que más transitaba por Suez, pero vamos, el americano simplemente era un 30% de todo el gas total. Para hacernos una idea, eran unos 30-40 barcos que pasaban al mes. Y bueno, esta situación empezó a cambiar a finales de año. En diciembre, como bien sabemos, empezaron los primeros ataques. Algunos armadores empezaron a decir a sus fletadores de desviar los buques. Entonces te encontrabas con directamente un grupo de barcos del mismo armador que veías que empezaban a desviarse. Luego, más tarde, empresas majors del mercado que empezaron a decidir también desviar sus buques, hasta que finalmente, a finales de enero, dejaron de transitar, como se puede ver en la imagen de abajo a la izquierda, los buques de GNL por el canal de Suez en su totalidad. Las últimas cargas que estuvimos viendo eran principalmente cargas rusas y catarís, fueron los últimos en transitar el canal. Y bueno, luego para hacer un dibujo un poco del mercado de GNL, hay que tener en cuenta, Estados Unidos fue el mayor exportador de gas el año pasado, el segundo fue Australia y el tercero Qatar. Estados Unidos, todo el gas que produce, aproximadamente un 65% viene a Europa y simplemente un 25-27% va a Asia. Y Qatar, que es el tercero, el que estábamos comentando, tiene en torno a un 19-20% de la producción global, llevando la mayoría de sus cargas a Asia, en torno a un 70% aproximadamente, 80%, y un 18-19% vino el año pasado de Qatar a Europa. Esto comentarlo porque viene un poco a raíz a las rutas principales. Siendo Estados Unidos el mayor exportador,
Nos cabe entender que Estados Unidos hemos dicho que un 65% aproximadamente viene a Europa y ese 27%, 25% va a Asia. Para ir a Asia, principalmente 3 rutas que se han seguido de GNL a través del Canal de Suez, a través del Cabo de Buena Esperanza o bien a través del Canal de Panamá para llegar hasta el Far East. He incluido arriba a la izquierda un par de comparativas para que veamos tanto el tráfico principal del mayor exportador, que es Estados Unidos, como las exportar un viaje origen Qatar, para un poco analizar los cambios que estamos viendo tras la crisis del Mar Rojo. Una carga de Estados Unidos que descargase en Japón a través del Canal de Suez sería unos 35 días a 17 nudos y a través de Buena Esperanza solo tendríamos que añadir unos 3 días más aproximadamente. Para hacer un viaje de Qatar a Europa, que es la segunda ruta que se ve afectada debido a esta situación, analizando a 17 nudos un viaje de Ras Laffan a Northwest Europe, vemos que los tradicionales 12-15 días, depende si descargamos una zona u otra de Europa, en comparación con el Cabo de Buena Esperanza, se convierten en el doble de días de navegación. ¿Esto qué nos indica? Al final, el tráfico principal de Estados Unidos que va a Europa no se ve obviamente afectado y ese pequeño tráfico que en realidad ha ido y lleva yendo todos estos años a Asia, en realidad tampoco se ha visto tan afectado porque simplemente tenemos que añadir 3 días más de viaje. ¿Qué pasa? Que el principal afectado en toda esta crisis que estamos viviendo ahora mismo es el GNL qatarí, donde sí que estamos viendo que está teniendo efectos en los niveles de flete. Tradicionalmente, Qatar, estas cargas que traía a Europa solían, o bien con sus propios buques, o bien solían fletar barcos para hacer estas propias cargas. En nuestro mercado pues, es un tráfico en realidad de backhaul, de vuelta a la zona de carga. Pagaban unos rates prácticamente simbólicos por usar estos buques y llevarlos de vuelta a la cuenca atlántica, donde luego iban a tener en realidad su empleo para volver a cargar en Estados Unidos. Estos rates sí que los estamos viendo, sí que hemos visto que han sido afectados. Ahora mismo puedes pagar 3 veces, están pagando alrededor de 3 veces más para esta misma ruta, ya que aumentan esos 15 días en el periodo del charter y reduce la disponibilidad en realidad incluido arriba a la derecha, que es bastante interesante, que acabo de mencionar en el mercado de GNL, no solo el canal de Suez, sino el canal de Panamá, que es lo que verdaderamente a finales del año pasado tuvo principal impacto en el mercado de GNL. Y podemos ver cómo a partir de octubre, noviembre, empezaron a limitarse los pasos de los barcos de GNL a través del canal de Panamá y cómo justo 1 o 2 meses después cayó en picado lo que es el tránsito a través del canal de Suez, dando ambas limitaciones mayor tránsito al Cabo de Buena Esperanza. Finalmente, simplemente comentar, como venimos diciendo, que la crisis del Mar Rojo en realidad en el mercado de fletes de LNG tiene un impacto limitado. Los últimos años tras la crisis de Ucrania se vivió un cambio significativo en el trading también de GNL. Empezó a haber un trading más intracuenca, como digamos, las cargas de Estados Unidos tendencia a quedarse más en Europa, las cargas de Middle East continuaron su tendencia a ir más hacia la India o Asia, Australia como gran suministrador también de Asia. Esto unido a la gráfica de abajo a la derecha, he querido incluir un poco los precios de gas, el TTF hablamos de Europa, JKM de Asia, y un poco cómo este diferencial entre los precios del gas en Europa y Asia en los últimos años este arbitraje ha estado cerrado, siendo más rentable y siendo más interesante el vender los cargamentos en Europa. Y esto ha fomentado este trade intracuenca que al final, unido a los 3 días de viaje a Asia,
y unido este invierno pasado concretamente a que haya habido menos demanda de gas debido a unas temperaturas más templadas, haya hecho que en realidad el Mar Rojo no esté teniendo un impacto tan significativo en este mercado que es de gran importancia energéticamente, como ya sabemos. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Pasamos a la siguiente persona, en este caso es Juan Arroyo García, presidente y CEO de Sea Ports GM. También es ingeniero naval, con formación de posgrado en Dirección Comercial por la EOI y del programa de consejero de Administración por el IES, y cuenta con una dilatada carrera en el sector naval que data ya desde 1980. Destacando desde entonces en su cargo de director de explotación y comercial de McLines, del grupo Contenemar, y CEO de Marguisa. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, presidente, por la presentación. Después de la exposición que han hecho mis anteriores intervinientes respecto a las desviaciones, etcétera, yo voy a tratar de serlo lo más breve posible y no reiterarme en el incremento de millas y etcétera que hay por las desviaciones del cabo. Como ha dicho el presidente, mi especialidad y mi trabajo se ha centrado durante mi vida en el tráfico de línea regular de contenedores, que es de lo que entiendo un poco. En este sentido, sí que quiero poner por delante el cómo se inicia esta crisis. Y la crisis se inicia primero en el secuestro de un buque transportador de coches, un PLTC, el Galaxy Leader, que fue el día 14 de noviembre del año 23. Este tipo de buque, al tener una cubierta, es muy idóneo para desembarco vía helicóptero, como así fue. Esa es la primera incidencia que yo conozco en un barco de línea regular. El día 14 de diciembre de 2023, la naviera danesa Maersk anunció el ataque a su buque Maersk Gibraltar, y un día después la alemana el ataque al buque Al-Farad. Como consecuencia de esto, el 15 de diciembre prácticamente todas las navieras anunciaron la desviación y la cancelación de sus tránsitos por el canal de Suez para navegar por el Cabo de Buena Esperanza. Sí que es cierto que alguna naviera ha mantenido algún servicio pasando por el canal de Suez, pero actualmente, que yo me conste, no hay ningún servicio que siga transitando, hablo de portacontenedores, por el canal de Suez. A mediados del mes de enero se identifican 338 buques de servicios regulares que utilizaban antes el canal de Suez, que son desviados por el cabo. 192 en dirección oeste y 146 en viajes destino oeste. Los tránsitos semanales en diciembre y en enero por el canal de Suez de todo tipo de buques disminuyen en el entorno del 42%. Pero los portacontenedores es la flota más importante o la más numerosa que pasa por el canal de Suez, debido a su importancia en la cadena logística de valor, fundamentalmente pues, por el consumo y piezas para la industria. Esto hace que el número de contenedores que transitan por el canal de Suez disminuye en un 67% en términos interanuales. Bien, esto es un poco un refuerzo de lo que han expuesto antes mis antecesores. Navegar por el tránsito, por el Cabo de Buena Esperanza no solo supone al tráfico de contenedores un incremento de las millas navegadas, que supone pues, alrededor de, como ya han dicho, entre 12 y 15 días, dependiendo de la flota, de la velocidad, sino que supone un incremento con el consiguiente incremento del combustible, del precio del coste del combustible, sino que este incremento de millas en los tráficos de línea regular supone y ha supuesto tener que inyectar del orden de 1 millón de TEUs más en las flotas, porque los buques de línea regular tienen que cumplir unos horarios.
Entonces, para cubrir ese máximo, tienen que cumplir los horarios, para cumplir ese incremento de las millas, tienen que inyectar más flota. Entonces, el incremento que se estima es de 1 millón de TEUs más en la flota empleada por cada alianza, por el total de las alianzas. Esto más o menos ha supuesto un incremento en los costes del 50%. Los datos que he dado antes son referidos al tráfico con el norte de Europa. El tráfico con el Mediterráneo es todavía un poco más sensible y un poco peor, por decirlo así, en el sentido de que los buques que vienen por el Cabo de Buena Esperanza, al llegar a Gibraltar, pues si tienen que entrar hasta el fondo de saco del Mediterráneo, todavía su navegación y sus días de navegación se incrementan considerablemente y sus costos. Esto ha hecho que tiene dos consecuencias. Uno, que las grandes compañías, los global carrier, hayan incrementado su número de feeders y para poder alcanzar y llevar la mercancía a su destino, y que el estrecho de Gibraltar ponga en evidencia su valor estratégico, pues sirve tanto para el tráfico este-oeste como para el norte-sur, lo cual es importantísimo para España y para Marruecos, que tiene Tánger-Med. Es decir, el concepto estrecho de Gibraltar estratégicamente en el tráfico de mercancías es muy importante, y yo pienso que España debe tener una posición de privilegio y potenciar que el estrecho de Gibraltar y el puerto de Tánger y Algeciras, perdón, el puerto de Algeciras sea relevante en este tema, que lo es. La navegación por el cabo, además del incremento de combustible, pues ha caído en un momento extraordinario, donde empezamos a tener que entregar derechos de emisión por haber incluido el transporte marítimo en el mercado de carbono, lo cual pues ha añadido otro coste. Este año no excesivamente significativo porque es menor, pero que de mantenerse, y como casi todos mis colegas han dicho, y yo mantengo también, la crisis se va a mantener, al año que viene va a ser bastante más importante. Bueno, he puesto ahí bueno, eso ya lo han pasado. En los incrementos de costes de explotación, además de por el incremento del combustible, por el incremento de la flota, se ven afectados por un incremento de la velocidad. ¿Por qué el incremento de la velocidad? Pues porque los servicios de portacontenedores de línea regular es un poco como los aviones. Tienen un slot y tienen que llegar a su slot en las terminales. Las terminales operativas de contenedores te dan una ventana, lo que se llama ventana, que es un slot, y si no llegas en ese slot, pues tienes el riesgo de que el muelle esté ocupado y tienes que esperar a que quede libre, con el prejuicio que eso supone para todo el sistema de línea regular y de rotación y de garantizar la cadena de servicio, la cadena logística y los compromisos de transit time y de llegar a unas fechas. Esto es importante. Esto ha supuesto un incremento más o menos del orden de 1,5 nudos a 2 nudos de velocidad, lo cual a su vez, pues claro, incrementa más el consumo, con lo cual otra vez tienes más derechos de emisión que pagar, más precio de combustible y etcétera. Eso es que he puesto ahí sobre el tema sobre el tema del incremento de velocidad. El incremento de ahora voy a exponer un poco el mercado de los buques portacontenedores a nivel de flete de los barcos y los fletes al consumo, los fletes de transporte. Como he dicho antes, o he expuesto antes, el transitar por el cabo ha supuesto la inyección de más o menos 1 millón de toneladas de peso muerto, de TEUs. Que ha asumido y ha absorbido parte del incremento de flota por nuevas entregas de contenedores que estaba previsto, lo cual, si no hubiese habido esta crisis, seguramente hubiese
desplomado los fletes, vamos, seguramente no, con plena seguridad hubiese desplomado los fletes por una mayor oferta que demanda. Sobre todo por la entrega de mega portacontenedores de 24.000 TEUs, que todos los están recibiendo en estos momentos. Esto no ha sido suficiente y ha habido que inyectar más flota. Esa flota que se ha inyectado ha hecho, como muestran estas gráficas, que el número de barcos parados o que no tengan empleo pues haya disminuido drásticamente. Y claro, en consecuencia, si me pones la otra gráfica. Gracias. En consecuencia, en esta gráfica podemos ver la evolución de los fletes de alquiler de los portacontenedores, que, como podéis ver, en el año 21, entre el 21 y el 22, en plena pandemia, bueno, fue la escalada del Everest, prácticamente vertical, subida que a la vez se produjo con la misma pendiente en el 22-23, desplomándose prácticamente, pero en lo que va de año, pues ha cogido de nuevo la tendencia importante de subir casi en vertical. Esto es una información de hace 15 días. La conferencia esta es hoy. Pasado mañana tendré el informe de mercado de cómo va a evolucionar, pero estoy seguro que va a evolucionar de nuevo al alza, por dos razones. Una, por la escasez de buques, y segundo, por la necesidad de hacer frente a la demanda. Y finalmente, quiero exponer o contaros por qué los fletes han subido. La crisis estalla en un momento del transporte marítimo de línea regular, o sea, de bienes de consumo, muy especial. ¿Por qué? Porque en el mes de enero hay una ansiedad, perdón, en el mes de diciembre y en enero también, hay una sobredemanda de transporte, porque todos los consumidores, toda la cadena logística tiene ansiedades de asegurarse sus suministros antes de la parada tradicional del Año Nuevo Chino, que es a final de diciembre, donde las exportaciones de China se paralizan prácticamente y la producción durante 15 días. Esto hace que, además de tener que hacer más millas, de tener que de haber un gap en los servicios que no se pueden reemplazar de forma inmediata o garantizarlos añadiendo más buques, pues claro, los precios, los fletes spot, no los de contrato, los de spot, pues suben drásticamente, como podéis ver ahí en esta curva, que es donde se ve la evolución de los fletes. Por daros alguna cifra, pues el índice de Container Freight Index de Shanghái, los fletes de un 40 pies desde Asia, desde Shanghái al norte de Europa, pues se incrementa prácticamente un 300%, desde $975 a casi 3.000, y los fletes al Mediterráneo pues se incrementan en un 285, entre $1.100 y $4.000, que era el último flete que yo conozco. Una vez finalizada la peak season, que es la sesión de máxima demanda por el tema que comentaba antes del nuevo año chino, y una reducción de la demanda, ahora mismo se está produciendo una caída de los fletes. No excesivamente significativa, pero en este momento ese efecto ha desaparecido, con lo cual pues la componente que tenía el efecto del nuevo año chino pues ha desaparecido. Y finalmente, mi conclusión es que, a pesar de que el exceso de capacidad podría augurar una reducción de los fletes, yo creo, o lo que yo veo, es que este nivel alto de fletes se va a mantener, porque además hay otro efecto que vosotros no habéis contado ninguno, y es que la sequía del Canal de Panamá está obligando también a otros tráficos a aumentar sus rutas, a aumentar sus millas navegadas, y para mantener de nuevo los servicios en los transit times comprometidos, pues también demanda más flota. O
sea, es un añadido más al problema o al tema del canal de Suez. Entonces, pues yo, lamentablemente, para el consumo no veo o no puedo predecir una reducción de los costes de transporte, lo cual evidentemente va a tener una influencia importante en el consumo y en el precio final de los productos, siempre que se quiera asegurar la cadena de valor logístico y que no se haya interrupción. Esto está produciendo que los fletes spot están subiendo, con lo cual la renovación de los contratos seguramente van a subir también su incremento, con lo cual va a ser más dilatada el incremento del precio del flete, debido a ese efecto de que los contratos que se están firmando hoy, por el mayor valor del spot, a un armador, si puede cobrar 5 a un contenedor spot, pues prefiere que cobrar 2 a uno con contrato. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. No, lo habéis hecho todo muy bien, habéis mantenido el tiempo previsto. Y tenemos ya la última intervención, en este caso por videoconferencia, de Germán Suárez Calvo, que es presidente del Clúster Marítimo de Canarias. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Negocios Europeos y Consultoría y especialista en Derecho Portuario Español, especialización en Tecnologías de la Información. Además, es socio y consejero del Grupo Naviero Integrado a nivel internacional de capital griego y español, Alimia. Es presidente de Astilleros Canarios, Asticán, de Astilleros de Santander, Astander, Astilleros Puerto de Balboa, Astival, y Delta Star Inversiones, matriz española del grupo Christopherson. Entre otras responsabilidades dentro y fuera del ámbito marítimo, Germán también es socio y CEO del Family Office Germán Suárez Investments, copresidente de la empresa activadora Boluda y Suárez General Cargo, consejero de las empresas tecnológicas Inerza, Contactel, Inetel Technologies, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, de la Asociación Española de Directivos de Canarias y de la Patronal Europea de Astilleros y Tecnología Marítima, Sea Europe. Recientemente ha sido nombrado presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Canarias. Y parece ser que se aburre una harta en el día a día y tiene un ratito para contarnos lo que nos va a contar. Adelante. Bueno, buenas tardes ya por ahí. Muchas gracias al Clúster Marítimo Español por invitar al Clúster Marítimo de Canarias y en representación su presidente, que me toca ahora a mí a intervenir en esta jornada. Y encantado de conocerte, presidente Javier, que yo me estreno en el Clúster Marítimo Español, con lo cual tú llevabas pocas actuaciones, la mía es la primera en este caso. No es que me aburra mucho, pero tengo buen equipo y eso me permiten hacer este tipo de cosas. Y obviamente es evidente mi edad joven, y todo esto que estabas contando no lo hice yo, lo construyó mi padre, que falleció antes de tiempo. Y entonces me tocó tomar el testigo con mucho orgullo, por supuesto, e ilusión. Procuraré no repetirme en nada. Creo que nos vamos a complementar bastante los miembros de la mesa en este coloquio. Voy a hablar un poco también de los fletes altos o muy altos y por qué, pero no solo por el conflicto del Mar Rojo. Voy a hacer un poquito de historia y después hablar un poquito también del impacto directo e indirecto de esta situación en Canarias y en los puertos canarios, que obviamente estamos en el paso del tráfico desviado desde el canal de Suez, y el impacto está siendo importante en determinadas actividades. Digo que nos vamos a complementar porque en el caso de Alimia, del Grupo Naviero, del que soy socio y miembro del Consejo de Administración,
pues precisamente nuestra flota a día de hoy se compone de 27 barcos graneleros de distintos tamaños, desde el tamaño Ultramax hasta los más grandes Cape Size de 180.000 toneladas de registro bruto, y por lo tanto tenemos una flota también global e internacionalizada de cómo está el mercado de fletes. Y a partir de ahí, por supuesto, de acuerdo con todo, y además que son los datos y así lo demuestran, que de las intervenciones que me han precedido, pero sin remontarme tan atrás como hasta el COVID o justo el periodo de post-COVID, donde hubo un consumo exacerbado y un no bloqueo, colapso en determinadas terminales de contenedores que afectó y disparató al flete de los contenedores, como nos estaba contando Juan Arroyo. Me voy a ir justo un poquito después, ¿no? Un poquito cuando parece que se vuelven los fletes a estabilizar, pero los fletes se estabilizaron en una banda, en nuestra humilde opinión, alta, más o menos en todos los segmentos de mercado, dejando aparte los portacontenedores cuando empezaron a incorporarse todas las flotas nuevas, pero que ahora el efecto que está generando este último evento en el entorno marítimo internacional ha vuelto que eso ha provocado que esos fletes suban otra vez, ¿no? Pero solo un poquito de historia. Si nos vamos al año 2016, donde se puede considerar a nivel internacional el annus horribilis del mundo del shipping, todos los segmentos de mercados en términos generales estaban con fletes muy, muy, muy bajos. En el caso de los bulk carriers, por ejemplo, nos podíamos encontrar con fletes de $4.000 o $5.000 al día, lo cual eran fletes pésimos frente a flotas o barcos que su OPEX diario estaba, o sea, sus gastos operativos para cubrir costes, estaban por encima de los $6.000 o $7.000 al día. Eso fue en el año 2016. Pero bien es verdad que después del COVID y como estaba diciendo, cuando se volvieron a abrir los mercados, más o menos los fletes no volvieron a estar en una banda tan baja, sino en una banda media alta, y ahora por último otra vez muy alta. Y no solo por el conflicto del Mar Rojo. Entrando en materia o más en detalle y en nuestra humilde opinión, pues hay que irnos a varios factores. El primero, la reglamentación medioambiental en el transporte marítimo. La exigencia en la que los armadores serios, como son la mayoría, como somos nosotros o de las empresas de las que se han estado hablando hoy, pues te comprometes a reducir la intensidad de tus emisiones de dióxido de carbono, siguiendo la normativa de la Organización Marítima Internacional, que más o menos se endureció o nos pusimos entre todos en el sector marítimo internacional un nivel de exigencia a partir del 2018 y que entraba en vigor en enero del 2023. Me estoy refiriendo al índice de intensidad de emisiones de dióxido de carbono por parte de los buques, el índice de eficiencia y de diseño a la hora de construir un barco nuevo y el índice de eficiencia en las operaciones de un barco, que no deja de ser una especie de licencia de operaciones en la que te clasifican un barco en función de tu eficiencia a la hora de emitir dióxido de carbono, diciéndolo rápido, o gases de efecto invernadero, A, B, C, D y E, siendo el mejor, siendo el peor. Y dentro de esta ecuación tenemos que meter los nuevos combustibles. ¿Qué combustible es el más adecuado para mejorar esos ratios? Y todavía no está claro cuál es el combustible más allá del fuel tradicional que va a ganar la partida. Hay armadores que apuestan por el metanol, hay armadores que apuestan por el amoníaco, buques eléctricos en aquellos casos de corta distancia, o reciclar el dióxido de carbono una vez emitido y ir a combustibles sintéticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implica eso? Que en general las órdenes de nuevas construcciones de barcos, quitando el caso de los portacontenedores, como estaba comentando Juan Arroyo, disminuyeron de manera sustancial, porque al final un barco es un activo que tiene que explotarse durante 20, 25, 30 años de vida útil, y no está claro cuál va a ser el combustible que nos permita cumplir de verdad de aquí al 2030 y luego del 2050 con las reducciones que entre todos en la comunidad marítima internacional nos hemos puesto, ¿no? Ese es un elemento que quería poner sobre la mesa.
Luego, en febrero del 2022, vino la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo unas implicaciones, sobre todo en el transporte de graneles, por ejemplo, pues todos aquellos granos que suministraba Ucrania a Oriente Medio pasaron a suministrarse en términos generales desde Sudamérica, en este caso de Brasil y Argentina, lo cual incluyó o provocó un efecto en lo que han venido ya mencionando varios en las intervenciones anteriores del ton-mile factor, ¿no? La tonelada por milla, la tonelada transportada por milla, pues ha aumentado, ¿no? Seguimos. Canal de Panamá. Anuncian la sequía derivada por el efecto del Niño, que empieza en verano del año pasado y que después se empezaron a cortar el número de tránsitos, o como decían antes, en octubre o en noviembre. Y ya para rematar vino el conflicto del Mar Rojo. ¿Qué implica? Que metemos todo eso en la coctelera y al final, en la práctica, lo que sucede es una oferta. En el mercado hay menos barcos, hay menos oferta de barcos para transportar lo mismo o incluso para transportar menos, porque China no está creciendo como se esperaba después de la apertura y de que se quitaran las restricciones en el COVID, que fueron los que más la mantuvieron en el mundo, y a pesar de no estar creciendo China como todos creíamos o los analistas pensaban que iba a crecer, está en la práctica, da igual, ¿no? Entonces, para dar unos datos y cerrar esta parte de los fletes, a día de hoy, porque lo estaba consultando, bueno, exactamente a día de ayer, el flete diario de un barco de 180.000 toneladas para el transporte de materias primas en término medio está en casi $34.000 al día. Uno tamaño Panamax está en $20.000 al día y uno tamaño Supramax está en $17.000 al día. Si nos vamos justo hace un año desde hoy, vemos que los barcos de 180.000 toneladas de registro bruto estaban a $16.000 al día. Les recuerdo que empecé diciendo que en el 2016, año horrible, eran $5.000 al día y era el peor de los años y por supuesto perdiendo dinero. $16.000 al día no era un flete mal, pero es que ahora está a casi $34.000 al día. Tamaño Panamax hace un año, $15.000 al día. Tamaño Supramax hace un año, $13.000 al día. Quitando el caso de los Capesize, que se ha doblado, en general el aumento de flete a día de hoy, añadiendo ya lo último sobre la mesa, que ha sido el conflicto en el Mar Rojo, pues de media un 30% en el caso del transporte de materias primas en buque granelero. Y ahora ya me salto al impacto directo e indirecto en los puertos canarios y en Canarias que supone el conflicto del Mar Rojo, el dejar de usar el canal de Suez, que fueron las navieras portacontenedores las primeras que lo dejaron de usar por completo. Es verdad que luego los buques graneleros tardamos un poco más, los petroleros menos la flota fantasma, como mencionaban antes, lo siguen usando, pero ya casi en marzo a día de hoy la práctica totalidad del tráfico no está yendo por el canal de Suez, sino que se está desviando por el cabo de Nueva Esperanza, ¿no? De Buena Esperanza. ¿Qué está pasando en Canarias? Son barcos que vienen cargados, no entran en muelles, son barcos que se quedan en fondeo en nuestros puertos, con lo cual los principales beneficiados de esta situación pues son, por supuesto, las empresas de suministro de combustible, las empresas de bunkering y los provisionistas y proveedores y prestadores de servicios en fondeo, además de los habituales cambios de tripulación, que es verdad que en Las Palmas y en Tenerife, dada la conectividad aérea, por también nuestro liderazgo a nivel turístico, pues siempre ha habido han sido puertos que se han usado bastante para el cambio de tripulaciones cuando es necesario. Pero entrando en datos concretos, y aquí tenemos, por ejemplo, en el puerto de Las Palmas, de los mayores operadores de bunkering nacionales como internacionales, las cifras, preguntadas a cada uno directamente, y no voy a dar nombres por mantener la discreción o la confidencialidad, coinciden con los datos que está dando la autoridad portuaria de Las Palmas. Y en el mes de enero, por ejemplo, pues incrementos en el suministro de combustible de un 30% de media. Algunos un 25% y otros un 35%, vamos a dejarlo en un 30% de media. Y no se suministra más combustible en fondeo de barcos que paran en su ruta aquí en Canarias
porque no se consigan gabarras ahora mismo en el mercado para suministrar combustible en fondeo en el puerto. La otra parte beneficiada directamente, como digo, son los provisionistas de buques, donde en Las Palmas hay más de 50 provisionistas de buques de distintas categorías, pero ahí no hemos conseguido desde el clúster con datos tan específicos en porcentajes como estoy dando desde el suministro de combustible, que ha sido más fácil en tanto en cuanto grandes suministradores de combustible, pues hay 4 o 5 en la plaza y ya son bastantes en comparación con otros puertos. Y para terminar, como efecto indirecto, pues este entorno de fletes ya venían siendo buenos, medianamente buenos, pues fletes altos en términos generales en todos los segmentos de mercado, pues ¿qué implica? Que puertos como los Canarios, puertos europeos, pero los puertos canarios, ya sea Las Palmas o Santa Cruz, que son los primeros puertos europeos en esta ruta desde Atlántico viniendo desde África, pues sean puertos donde a los armadores les convenga parar por el coste de oportunidad, porque somos en el entorno los puertos más rápidos y seguros. Yo no digo seguro en el término de seguridad física, que también y por descontado, pero seguridad a la hora de prestar cualquier tipo de servicio técnico, ya sean reparaciones navales en seco, como puede ser con nosotros en Asticán, o a flote por cualquiera de los talleres que existen en el puerto de Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife, o otro tipo de servicios técnicos. Estamos en un entorno de fletes altos. Lo que importa es que el barco siga navegando cuanto antes y pierda el menos tiempo posible sin navegar, que para eso están hechos los barcos, ¿no? El único impacto que no se está viendo y que yo creo que no quiero decir, de esta agua no beberé, no se puede decir nunca, ¿no? Pero es verdad que movimientos de carga y descarga no están habiendo, porque los barcos vienen cargados y todavía este conflicto del Mar Rojo no creo que suponga una desviación por completo para muchos años vista del tráfico que pasa por el canal de Suez, y por lo tanto no creo que las líneas regulares, Juan Arroyo sabe más de eso que yo, vayan a considerar Canarias un sitio donde aumentar el transbordo, descargar aquí para que luego desde aquí se lleve hacia Europa y no sigan haciendo tantas millas de navegación los grandes buques portacontenedores. Aparte que haría falta infraestructura en tierra y seguir ampliando las terminales de contenedores existentes ahora mismo en Canarias. Poco más que decir y para lo que dispongan en el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si lo has oído, pero te han aplaudido. Lo estaba viendo, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos los que habéis intervenido, porque os habéis ajustado perfectamente al tiempo. Son las 14 horas, tenemos ahora 15 minutos para que los que estáis ahí podáis preguntar. También veo que hay 20 personas que están por videoconferencia. Si quieren hacer alguna pregunta, también que pidan la palabra. Pero se abre el turno, por favor, presentaros antes de hacer la pregunta para que todos los que están aquí sepan quién le dirige la palabra. Mi nombre es Pablo Catalán, soy broker de seguros marítimos y aeronáuticos en AON. Y bueno, en primer lugar, también transmitir mi solidaridad con la Guardia Civil. Esperemos que desde el Gobierno pues, se tomen medidas y se aporten los medios necesarios para pues, no escuchar estas noticias tan tristes tan recurrentemente. Y bueno, mi pregunta va dirigida al almirante don Juan Rodríguez, que creo que todos nos hemos quedado con ganas de escucharlo un poco más. Y va en relación con la solución a este conflicto. Al final, bueno, a mí me gustaría saber cuánto cree usted que se puede alargar, porque ha comentado que una solución por parte de las coaliciones internacionales, tanto anglosajona como europea, a nivel militar, es bastante difícil y que pasa más por la vía diplomática. Pero ¿de verdad usted cree que una solución diplomática dando más importancia a la región por parte a lo mejor de Estados Unidos y levantando las sanciones es posible? Y añadiendo esta pregunta, a lo mejor la solución pasa por la vía militar por parte de la coalición Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que están apoyando a la facción contraria en Yemen. Un pequeño problema de sonido, porque no se entiende muy bien lo que has preguntado. Yo creo que sí. Si dejas un momentito el micrófono y lo dices en directo, te puedo al menos entender la pregunta.
¿cuándo cree usted que se va a solucionar esto? ¿Cuánto se va a alargar el tiempo? Porque usted ha comentado que la solución por la vía militar por parte de las coaliciones internacionales, tanto anglosajona como de la Unión Europea, son bastante difíciles y que a lo mejor la única vía es la vía diplomática, pero desde mi opinión, a lo mejor es un poco difícil, ¿no?, que Estados Unidos le dé más importancia a la región a Irán, teniendo en cuenta sus relaciones con los saudíes, o que se levanten ciertas sanciones a los iraníes, y más con la situación que hay ahora en el conflicto israelí-árabe. Entonces, ¿puede ser que la solución pase a lo mejor por una invasión terrestre o una mayor importancia de la coalición de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con la facción contraria a los yemeníes? Porque a mí me llama mucho la atención que la facción houthi le mantenga el pulso a Arabia Saudí, que tiene pues, corbetas y creo que alguna fragata de naval. Y pues al final una tecnología mucho más avanzada y más sin tener una tradición militar naval. Bien, vamos a analizar entonces las distintas opciones. No sé si se me entiende o no, si no puedo hablar en voz más alta, sin distorsión de electrónica. Lo que se nos ha propuesto, la posibilidad de una intervención en tierra en la zona dominada por los hutíes, es decir, que es la capital y que buena parte de lo que antes era el antiguo Yemen del Norte, antes de la unificación posterior. En este momento, si hay un acuerdo en todos los países que intervienen en la zona, es que no conviene volver a reactivar la guerra del Yemen. Esa es esa asignatura en la que está todo el mundo de acuerdo. Incluso hay presiones por parte de países normalmente cuyos intereses no coinciden con los occidentales, como es el caso de China, para que eso no se reabra, para que no se reabra un frente que a nada conduce. Una intervención por fuerzas occidentales en el Yemen sería meterse en un avispero que es absolutamente imposible en el momento actual. Solo hay que mirar a lo que está pasando en Gaza. La defensa, los ejércitos están hechos para combatir en guerras simétricas, en una guerra como la que hay en Ucrania entre un ejército y otro. Cuando uno se enfrenta en un escenario asimétrico, en un escenario en el que combate contra la insurgencia, los ejércitos rinden mal porque al final del día se sienten maniatados por el derecho internacional humanitario, por las presiones de su opinión pública, por el representar el papel de la ley, el orden, por ser los buenos en la contienda internacional. Si miras lo que está pasando en Gaza, con absoluta independencia de la visión política que quieras tener, cada muerto palestino beneficia más a Hamás que a Israel, y se nota. Nosotros no podemos meternos en un berenjenal así, porque al final los que van a proteger las baterías de misiles hutíes son los niños del Yemen, que tendrán que ver cómo esas baterías se ponen en los patios de sus colegios. Luego no hay ninguna posibilidad de que Occidente vaya a meterse en esa guerra. Yo desde luego no lo haría y supongo que no está en la mente de nadie. La parte política, pues también lo has dicho muy claramente, es Irán el que puede poner el pie en el freno. Irán busca en este momento solucionar sus problemas, y sus problemas pasan por una economía muy debilitada, por los muchos años de sanciones. Pero tampoco quiere renunciar a lo que provoca las sanciones, que es al problema nuclear y a la dominación en competencia con Arabia Saudí en el Golfo, porque eso significaría quitar contenido a la revolución iraní, precisamente, sí. Eso sería inaceptable por la parte de la sociedad iraní que apoya a esta dictadura clerical que tienen ellos. Por lo tanto, la posibilidad de que Irán renuncie a ese programa nuclear de forma verificable es prácticamente cero. La posibilidad de que Estados Unidos, en un año electoral en el que se juega muchísimo y en el que la carta electoral del expresidente Trump contra el presidente Biden es acusarle de blando, y en la que ya se opuso el presidente Trump a cuando Biden levantó parte de las sanciones contra Irán a cambio de un mayor acceso de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a las instalaciones iraníes. Todo eso en este momento es imposible. Sería posible el año 2025, dependiendo de quién gane las elecciones, podría tomarse alguna actuación en ese sentido, pero desde luego no este año.
La otra posibilidad, que China presione todavía más, pero le interesa a China. China ya ha puesto mucha carne en el asador para prevenir este conflicto que a ellos les perjudica. Ha cortado el envío de armas a Irán, perdón, a los hutíes. Sin embargo, Irán sigue manteniendo a estos hutíes con suficientes sistemas antibuque para mantener este conflicto vivo. Por lo tanto, China no va a pisar más el acelerador. Una última posibilidad es que por vía marítima las naciones aliadas se dediquen a interceptar, en lugar de misiles hutíes, a los barcos iraníes que llevan misiles al Yemen. Esa es una posibilidad complicada, requiere mucha inteligencia, de dudosa aplicación en el derecho internacional humanitario que afecta a la mar. Uno no puede arrogarse el derecho de abordar a los buques porque quiere. Es precisamente lo que está haciendo el Yemen y por lo tanto no soy optimista en que eso pueda salir adelante. Yo creo que como mínimo hasta las próximas elecciones norteamericanas no habrá una posibilidad real de encontrar una salida política a este conflicto. Muchas gracias, Juan. ¿Quién más quiere preguntar algo? Hola, yo soy Alberto de Medcos y Brokers y quería aprovechar para hacer una pregunta a Juan Arroyo. Me ha parecido entender... Creo que es mejor sin micrófono. Ah, vale. Bueno, me ha parecido entender de tus palabras Un poquito porque así. que no esperas que los fletes vuelvan a los del año anterior, por lo menos no a lo largo de este año, ¿no? Y eso contrasta con lo que han dicho algunas compañías como CIM o Maersk en sus presentaciones de resultados recientemente, que han expuesto que las entregas de barcos de este año van a ser capaces de compensar esa disrupción en el Mar Rojo. Yo quería preguntarte si crees que pueden estar diciéndolo para pasar desapercibidos y no mostrar que se están beneficiando de un entorno de guerra, o si realmente tu opinión puede estar más cercana a la suya. Gracias. No te puedo decir cuál es la razón por la que Maersk o tal da ese mensaje al mercado. Y yo te digo mi opinión y lo que yo estoy viendo en el devenir actual. Yo creo que el conflicto va a durar bastante y va a durar bastante más. Y como consecuencia del conflicto va a haber incremento. Como te he dicho, como he expuesto antes, el transitar por el Cabo ya supone un incremento importante de flota. De hecho, ha asumido y ha absorbido gran parte de la flota que se entregaba y que se ha entregado en el año 23 y la que se está entregando, porque luego hay que incorporarlos. No te puedo decir, las cosas de Maersk y esas líneas son muy difíciles de prevenir. ¿Y cuál es la razón? Sí que es cierto que ellos posiblemente lo estén haciendo por un mensaje a la hora de renovar los contratos, como he expuesto antes, los contratos a medio largo plazo frente al spot. De hecho, en la crisis anterior, en la elevación de fletes anteriores, lo que hicieron los grandes carriers fue dar preferencia al spot y dejar los contratos aparcados. Por eso todas las digamos, controversias entre los consejos de cargadores, Europa y etcétera, y todas las organizaciones, ¿por qué dieron preferencia al spot? Quizá para no cumplir eso, para no tener que volver a eso, estén mandando ese mensaje a efectos que la renovación de los contratos pues, se puede hacer. Hay otro efecto que se está produciendo, que es la incorporación de las navieras y los grandes carriers al sector logístico. Todos están tomando una posición importante en el sector logístico para controlar la cadena logística desde A hasta B. Por ejemplo, antes, la semana pasada, habéis visto en la prensa la compra de Bolloré Logistics por CMA, con una inversión de, creo que de 5.000 millones, 5.000 y pico millones de euros. Todos están en esa línea. Quizá ese mismo mensaje sea también para mantener su inversión y para poder rentabilizar su inversión. Pero esta es mi suposición. Mi compañía es muy pequeña y no puede hacer eso. Estupendo, muchas gracias. Yo creo que hay otro fenómeno que se va a producir y que de hecho se está produciendo. Y es que la cadena logística se está cortando.
Es decir, hay una tendencia que no va a pasar van a necesitar unos años, pero yo creo que Europa está viendo que el tener su suministro y su cadena logística, el valor logístico tan lejos y por una zona tan conflictiva, le está llevando a potenciar la producción en sitios más cercanos, y yo creo que en ese sentido el Mediterráneo tiene un valor importante. De hecho, yo estaba en Marruecos el otro día, por ejemplo, Inditex prácticamente el 12% de su producción la hace en Marruecos. Y en Turquía no lo sé, pero no me extrañaría que esté en el otro 12-15%. Parece que Germán quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. No, simplemente dar un dato. Creo que, que la persona que preguntaba hablaba de que escuchó que eran estimaciones de SIM, la naviera de origen israelí, pero no quería incidir en que es origen israelí, sino un dato importante. SIM a día de hoy, el 95% de sus barcos son charteados a terceros. Es decir, solo tienen propiedad el 5% de los portacontenedores que manejan. Si SIM fue la que dio esos datos, SIM es la primera interesada en decir que el charter o flete de los buques portacontenedores no va a mantenerse muy alto en tanto en cuanto tiene que salir al mercado a alquilar esos barcos para luego transportar contenedores. Solo el datito ese que me parece importante. El resto de navieras chartean fuera de las grandes entre el 30 al 40% de su flota, pero SIM, el 95% de su flota a día de hoy es charteada a terceros. Muchas gracias, Germán. Pero otra cosa que quería añadir. Lo que sí va a producirse es no este año, sí al año que viene, un cambio en el escenario del transporte global, porque sabéis que la Comunidad Europea ha derogado las exenciones para las alianzas y no tiene mucho efecto, pero de hecho las ha anulado. Y ya se ha generado una alianza nueva. Maersk se ha aliado con Hapag-Lloyd y como poco yo pienso que va a haber 4 grandes operadores en el tráfico de contenedores. Y lo que yo sé hasta el día de hoy es que la idea que tiene la nueva alianza Maersk y Hapag-Lloyd es de reducir el número de puertos para poder hacer distribución de la carga en los puertos segundos vía a grandes hubs. Eso va a suponer un incremento del número de feeders y que el tamaño de los feeders sea más grande. Muchas gracias. Por favor. Si le deja el micrófono, aunque sea así, para que el que está online lo escuche, sin acercárselo mucho a la boca. Sí, para cualquier persona de la mesa que pueda contestar. Dada la evolución del tráfico mundial, digamos, ¿qué tiempo le queda al canal de Suez y al canal de Panamá para saturarse y no dar abasto? Y hilando también con los conflictos en Oriente Medio, la posibilidad de construcción del canal israelí proyectado que va paralelo al Suez o el canal chino en Nicaragua. La última parte no se ha entendido. ¿La puede repetir ahora ya en alto y sin micrófono? Sí, con mucho gusto. Pero sin micrófono, sin micrófono. Es que con el micrófono aquí no se entera uno de nada. La última parte, la última parte. ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? Más para generar el camino. Hombre, el canal de Israel, no sé el tiempo que tardará, pero tal como está el contexto, no parece que sea una vía excesivamente atractiva y resolutiva del problema del tránsito por el canal de Suez, dado que el conflicto tiene su origen un poco en la situación de Israel, ¿no? Pienso yo, pero vamos. En cuanto al tiempo que va a tardar en hacerse, ni idea. Llega una posibilidad de éxito del
seguir aumentando. Tenemos muchos barcos en el Mar Rojo actuales. No puedo decir. Yo creo que al final una construcción de una gran infraestructura de la que estamos hablando es más un tema geopolítico, ¿no? Más que ahora mismo yo creo que la solución pasa, todos sabemos los problemas en los retrasos, en los retrasos, no son retrasos, básicamente que todos los astilleros están ocupados, no se puede construir prácticamente flota hasta el año 2027. Entonces, en esa situación que vivimos actualmente, los precios se van a mantener altos de forma natural. Se están entregando barcos que hemos hablado de los portacontenedores, se están entregando gaseros que no les influye, pero los que hacemos aquí, mi compañero y yo, barcos LR, barcos incluso de carga seca, pues tampoco hay muchos, ¿no? Que se vayan a entregar en los próximos años y la oferta va a estar muy limitada y la demanda va a ser constante. La demanda, digamos, que ha aumentado en base a las toneladas millas y eso no se va a corregir, pese a que pueda haber el canal de, no sé, cambie el efecto del Niño y que ahora llueva mucho más y el canal de Panamá vuelva a su flujo normal, pero realmente la economía de escala, que es la lógica, lo que aplicaría para reducir los costes de transporte, no va a verse, digamos, aplicada hasta los próximos 3 años, que es, digamos, construir barcos más grandes, que transporte más producto y reducir los costes, ¿no? Entonces, en ese escenario, hacer competir una gran infraestructura como esa frente a algo que potencialmente se puede corregir en 3 años, digo corregir en el sentido de que los armadores ya sabemos cómo actúan y sobreactúan construyendo más flotas, no creo que tenga mucho sentido desarrollar. Eso es una opinión personal. La última pregunta, venga. Soy Diego Azqueta de Metcosh y Brokers. Quería preguntarle al almirante cuáles son los intereses de Rusia y los intereses de China, los intereses reales geopolíticos en esta crisis. Bien, los intereses de Rusia y China coinciden con los de la comunidad internacional, como se demuestra en que los dos países han aprobado la resolución 2272, que condena los ataques de los hutíes y que reconoce el derecho de las naciones, de todas las naciones, a defender su tráfico marítimo por la fuerza. Es decir, que en este caso, tanto China como Rusia están alineadas. Ambas son potencias que dependen mucho del tráfico marítimo y están alineadas con los intereses con Occidente. El grado de comprensión que manifiestan a los hutíes es diferente, evidentemente, y también es diferente su implicación en la solución militar a la crisis. Por supuesto, la resolución que ellos han aprobado no es una carta blanca para actuar en el Yemen, sí en la mar. Esa es la diferencia de matiz entre unos y otros. Pero en ese caso concreto también está Europa. En cualquier caso, cualquiera que sea la posición de Rusia y China, en la práctica el problema con la influencia de estos dos países no va a ser suficiente para que los hutíes pongan fin a lo que están haciendo. Aquí hay un problema que se refleja tanto en el caso del Yemen como en el caso de Palestina o en el caso del Líbano. Hay una dualidad en lo que son los hutíes. Los hutíes son un gobierno responsable de la zona que dominan, que es buena parte, más de la mitad de la población del Yemen, y al mismo tiempo un grupo terrorista declarado, no, ahora es reconocido por terrorista en muchos estados, no. Como nación responsable, presumen de que están defendiendo su soberanía y su jurisdicción. Pero luego está como grupo terrorista, se permiten decir a Naciones Unidas que sus resoluciones de Consejo de Seguridad a ellos no les afectan, que para eso son terroristas. En ese sentido, esa dualidad es con la que ellos juegan. Combatir con ellos, además, es extremadamente difícil porque a mí me gustaría dejarlo claro. Esto es como si para combatir el tráfico de drogas uno se limita a detener a camellos. Es como no se puede tocar a los grandes traficantes, no se puede tocar a Irán, realmente la posibilidad de resolver esto por la vía policial es absolutamente inútil. No invitaría a nadie a tener muchas esperanzas, insisto, de que esto pueda resolverse por una vía distinta que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el levantamiento de las sanciones en determinadas condiciones. Muchas gracias, Juan. Yo creo que esta es una buena forma de terminar este encuentro con la mar. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, por supuesto a los que
nos habéis contado vuestra experiencia y lo que está pasando. Y solo puedo despedirme deseando que disfrutéis comiendo pescados y mariscos porque vais a ser más felices. Hasta la próxima.